sobre un tema que de verdad Dios puso en mi corazón. Porque muchas veces uno lee, escudriña, estudia la palabra y uno piensa saber algo, pero de verdad que Dios nos enseña cosas que a lo mejor no hemos visto, ¿verdad? Y todos los temas entiendo que del Señor son importantes. Así que este va a ser un tiempo para nosotros, un tiempo del Señor. Le invito a que podamos orar para que Dios pueda hablar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia. Señor, te hemos cantado, alabado. Señor, ha sido un gozo en nuestros corazones, Señor, una alegría inmensa, Dios mío, de poder abrir nuestras bocas, así como la naturaleza canta de temprano, Señor, así como los pajarillos, Señor, desde las 6 de la mañana están alabando, están bendiciendo tu nombre, Señor, de la misma manera, Señor. Porque eres un pueblo, Señor, que te ame, te honre, Señor, y te glorifique, Señor. Pero en esta hora, Padre, pedimos, Señor, por esta palabra para que usted pueda hablarnos y hacernos reflexionar sobre esta verdad que nos toca a cada uno de nosotros vivir. Señor, habla tú y dame sabiduría e inteligencia para poder, Señor, enseñar. En el nombre de Jesús, amén. El título que le puse al texto o al mensaje se llama El tiempo es corto. Primera de Corintios, si usted me acompaña, capítulo 7, versículos 29 al 31, dice así. Vamos a entender esta palabra, ¿qué significa el tiempo es corto? Amén. Si me pueden confirmar, bendito sea el Señor. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Una verdad absoluta. Aquí hay dos verdades. Y la primera verdad tiene que ver con la brevedad de la vida. El tiempo es corto, hermano. La vida es corta. Y lo segundo, el mundo pasa y sus deseos. Este mundo va a terminar. Dios lo tiene así, previsto. Se va a acabar. Y es por eso, hermano, que el recurso del tiempo para nosotros es importante. Saber cómo manejar nuestros tiempos. Saber cómo administrar el tiempo que Dios nos concede en esta vida. Porque Dios nos concede un pequeño y breve tiempo. Y en ese pequeño y breve tiempo, hermano, tenemos que glorificar con nuestras vidas al Señor. ¿Verdad? Nosotros hemos sido creados ¿para qué? ¿Para ser independientes de Dios? No, pues. Un día nos independizamos y eso ocurrió al principio cuando nuestros padres pecaron y se apartaron de la presencia del Señor, quisieron hacer su propia voluntad. Pero Jesús ya ha venido a nuestras vidas. Ahora no somos independientes los unos de los otros. Nosotros dependemos y tenemos un Señor a quien estamos sirviendo y siguiendo. Tenemos un Señor a quien tenemos que dar cuenta. Y el tiempo es corto. La vida pasa. Esta semana ya pasó. Y quiero decirle una cosa, que esta semana que se viene se va a pasar muy rápido. Y los años pasan rápido. Y usted puede percibir que las cosas ya no son como antes. Hermanos, y es por eso que Pablo le escribe a los Corintios, diciéndoles, ¿sabes qué? El tiempo es corto. Y este mundo pasa. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo decirnos con esto? La importancia de Pablo en estas palabras, en estos versos, es que nosotros tengamos una perspectiva, que vivamos en una perspectiva eterna, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que no perecen. Y no debemos estar preocupados de las cosas temporales de este mundo. Hermano, hay dos cosas que nosotros podemos hacer: preocuparnos demasiado por las cosas de este mundo y descuidar las cosas eternas. No estoy diciendo que usted tiene que salir de este mundo, si usted vive en este mundo y tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero muchas veces, hermano, descuidamos lo eterno, descuidamos lo importante.
Descuidamos lo primordial, lo primero, lo que Dios nos mandó a hacer. Lo descuidamos y el tiempo es corto. La vida se pasa. Es breve. Hay muchas personas, hermanos, que han entrado al Evangelio y han dicho, ¿por qué, Señor, no me llamaste en mi juventud? O hay algunos que les llega la enfermedad y son postrados y ya no pueden hacer y se quejan y dicen, ya no puedo hacer. Y anhelarían o anhelan querer servir al Señor. Allí yo he escuchado, me ha tocado ir a ver a personas que están en sus lechos, que son cristianos, creyentes, pero nunca movieron un dedo. Y justo allí ellos les piden, Señor, sáname para ahora sí servirte, siendo que ya se les dio el tiempo para hacerlo. Ya llegará el momento en que algunos, por supuesto, por la edad, por los tiempos, ya no podrán servir, pero sí podrán seguir orando. Y esto hablo de los ancianos de la iglesia. Pero nosotros que tenemos vitalidad y juventud, aún podemos servir. Podemos dar lo mejor de nosotros en este tiempo, porque la vida es corta. El tiempo es corto. Entonces hoy día vamos a reflexionar sobre 4 cosas importantes. Lo primero, acerca de la brevedad de la vida. Lo segundo, en cómo nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Lo tercero, la importancia de priorizar lo espiritual por sobre lo terrenal. Y lo cuarto, entender que el mundo es transitorio, que el mundo va a pasar. Si yo estoy claro en esto, voy a enfocarme en las cosas que importan, en las cosas duraderas, en las cosas que no perecen. Jesús dijo, donde la polilla y el orín no pueden corromper. Haced tesoro en los cielos y no en la tierra, dijo Jesús. ¿Verdad? Sí, pues hermano. Entonces lo primero es reflexionar sobre la brevedad de la vida. Toda la Escritura nos habla acerca de esto, hermano. Y la importancia de este tema se encuentra allí. Y debemos ser conscientes, queridos hermanos, de este tema. Se nos olvida que la vida no nos pertenece. Se nos olvida que la muerte anda en medio de la vida. Se nos olvida que la muerte no respeta ninguna edad. Se nos olvida que estamos en las manos del Señor y si Dios quiere, vamos a abrir los ojos mañana. O vamos a regresar a nuestro hogar. Se nos olvidan esas cosas y las dejamos pasar por alto porque pensamos que estamos bien. Pero hermano, usted sabe y la realidad es esta. Algunos salen y no vuelven. Algunos duermen y no despiertan. Algunos los visita, ¿verdad?, la enfermedad. Personas que les diagnostican cáncer, les dan 3 meses y se mueren. Así de breve puede ser la vida para nosotros. Pero hermano, tú estás preocupado de seguir viviendo, de seguir haciendo las cosas que no son provechosas para el reino de Dios y para tu vida espiritual. No son provechosas. Estás desparramando. Porque si no recoges con Jesús, entonces desparramamos. ¿O no? Pero el que recoge con Jesús, verdaderamente se llena. Y verdaderamente tiene un tesoro. Jesús es nuestro tesoro. Él es la piedra preciosa, la perla de gran precio, que hemos encontrado. Donde nosotros hemos dicho, lo dejo todo por Él. ¿O no? ¿Acaso el hombre que encontró ese tesoro donde estaba, no vendió todas las cosas y compró el terreno para poder tener esa perla de gran precio? De la misma manera, hermano, nosotros hemos encontrado a Jesús y es lo más precioso que hemos encontrado. Es la perla más valiosa y más maravillosa que ha llegado a nuestras vidas. Es el tesoro de nuestro corazón. Es el tesoro de nuestra vida. Es lo que necesitamos cada día. Es lo que yo quiero tener y no entregar, ni regalar, ni dejar de lado. Porque costó. Su sacrificio costó. Hermanos, costó mucho. Por ende es un tesoro de gran valor. Porque Él nos dio la vida eterna, lo que no teníamos. Él nos dio lo que necesitábamos y nos sigue dando de su misericordia y de su gracia cada día. Salmo 90:10 habla sobre este tema de la brevedad de la vida. Dice así, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años tengo yo? 47, 48, voy a cumplir 48.
Estoy pasando el dato. Hermanos queridos. Pero hermano, la vida pasa rápido. Algunos tenemos más y yo ya me siento un poco adolorido. Entonces quiero decirle, hermano, que debemos reflexionar sobre esta verdad. 70, 80, quizá algunos 100, pero ya es carga y aflicción y molestia, ¿o no? Para muchos, porque hay muchos que dependen de otros para poder hacer sus cosas. Los mismos hermanos que tienen mamitas acá o que cuidaron a sus mamitas saben que no se pueden valer por sí mismas. Entonces ya es molestia, ya es aflicción. Por lo tanto, tenemos cierta cantidad de tiempo para poder movernos, para poder vivir una vida entregada al Señor. Y hoy es el tiempo, hermano. Aquellos que tienen salud, que tienen todavía fuerza y ganas de vivir y que están sanos, debemos hacerlo. Santiago 4, 13, 14 dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Esos son los que se proponen, ya están pensando en el día de mañana. Oye, mañana tengo que ir para allá, mañana voy a hacer esto y aquello, tengo que hacer tal diligencia, mañana voy a hacer de almuerzo esto, mañana tengo que visitar, me vienen a ver, ¿o no? Eso, ¿ya? Mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos, o sea, haremos negocios, dicen acá. Y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la verdad. Esa es la verdad, la realidad. Y usted, yo sé que no va a poder contradecirlo, porque eso es verdad. ¿Verdad? ¿Podemos decir amén? Entonces tenemos que reflexionar acerca de la brevedad de la vida. Tenemos que entender de que hay un propósito para nosotros y debemos aprovechar cada momento que Dios nos concede en esta tierra. Dios te ha concedido vida. Es verdad, tienes familia, tienes un trabajo, tienes que hacer cosas. Es verdad, pero Dios te ha concedido vida para que le sirvas, para que hagas su voluntad, para que hagamos su voluntad, para que vivamos de acuerdo a lo que Él dice y no te pierdas en la ociosidad espiritual, porque hay muchos que son ociosos espirituales, hay muchos que son dejados en las cosas espirituales, hay muchos que no tienen por importancia lo que Dios les dice. Es como que entrara por aquí hoy día y saliera por acá. Hermanos, va a llegar un día en que en esa brevedad que Dios te da en este mundo, te va a llamar a cuentas. Y Dios te va a preguntar por lo que le dijo en su palabra. Los que somos maestros tenemos mayores responsabilidades. Y los que tenemos conocimiento de esta verdad, o sea, nosotros, porque aquí se predica la verdad, se enseña Biblia, y usted tiene un conocimiento mayor que a lo mejor otro en otro lugar. Y Dios te va a pedir cuenta y te va a decir, a ver, veamos, ¿qué hizo usted cuando se le dijo esto? Quisiera, no lo hice, ya no lo hiciste, desobediente. No, es que yo espero que se me dé todo, que los otros hagan. No, hermano, la ociosidad destruye, ¿sabe? ¿Quién era ocioso? David fue ocioso. Espiritualmente debería haber estado en la guerra y no echado en su cama, no mirando por la ventana, no mirando a otra mujer. Pero ¿el qué? Que vayan los demás. Total, yo soy el rey. Que los demás se maten. Siento que él debería haber estado allí, en primera fila, con su pueblo. Pero no fue. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia de David, lo que pasó. No se la tengo que contar. Pero sabe todas las consecuencias de ese pecado. Y lo que pasó con su familia, lo que pasó con él. La división que hubo en el reino, que fueron de proporciones inmensas. Pasaron muchas cosas, no pudo construir lo que quería hacer para el Señor. Dios no se lo permitió, porque él había desechado al Señor.
Su hijo murió. Sus hijos se mataron. Le violaron a su propia hija. Su propio hijo se acostó con sus mujeres. Adúltero y homicida. Él se arrepintió. Pero las consecuencias siguieron sobre su vida. El tiempo es corto. Y quiero que consideremos lo siguiente de esta realidad. En estos tiempos modernos la vida es mucho más corta que antes. Y yo le voy a decirle por qué. Por las enfermedades que hay. Hay mucha enfermedad. La gente antes vivía mucho, 100 años, 90 años, en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque comían bien, se cuidaban bien. No había tanta mugre que venden hoy día y que metemos al cuerpo. Todas las enfermedades que tenemos, hermano, pasan porque nuestro metabolismo, nuestro azúcar, el azúcar que está en el cuerpo nos destruye. Todos los problemas que tenemos casi de enfermedades son por causa de lo que comemos. Los homicidios, los abortos. ¿Cuánto homicidio, cuántas cosas escuchamos? Que cada día los hombres se matan. Los abortos que hoy día están a la orden del día. Homicidios en el mismo vientre. Que no permiten que esa criatura se desarrolle normalmente y nazca. ¿Por qué? Porque el demonio, el diablo, por decirlo así, Satanás, ha venido a enceguecer. Es un homicida del principio. Y ha traído la muerte a esas pobres criaturas. Pero la gente lo ve normal, pues. Y hay cristianos que creen que eso está bien. Eso es lo peor de todo. Accidentes, hambruna, pestes, hermano. ¿Cuántas cosas se llevó en este tiempo la enfermedad? ¿Cuántas personas murieron? ¿Y cuántas personas van a morir más? ¿Y cuántas personas hoy día tienen problemas por las vacunas y van a morir? Quizás uno de nosotros sea también. El tiempo es corto. Por si acaso. Es corto. Así que yo no pienso más allá del día de mañana. Hoy día le doy gracias al Señor. Y si hoy día Dios quiere que tenga vida, gloria a Dios. Y si mañana el Señor me tiene que llamar, tengo que estar a cuentas. Porque ¿qué cuenta le daremos? Muchos se olvidan de que va a haber un tribunal donde vamos a tener que rendir cuentas. Por lo menos quiero decir, en lo poco te fui fiel. Mire, escuche lo que el Señor solamente pide, en lo poco. No, que el pastor, la iglesia me manda para allá y para acá. No, en lo poco te fui fiel. Entra al gozo de tu Señor. Eso quiero escuchar. Nada más que eso. Eso es lo que quiero escuchar, hermano. Al final, no le voy a hablarle de mi teología al Señor, no le voy a hablarle de lo que capacité, no voy a hablarle de nada. Quiero que el Señor me diga en ese día, entra al gozo de tu Señor. Porque en lo poquito, en lo que te mandé, en eso nomás fuiste fiel. Entra al gozo, en lo mucho te voy a poner. Hermano, ¿cuántos desastres naturales? ¿Cuántas enfermedades mentales y cuánta depresión afecta a una cantidad enorme de personas que no pueden seguir adelante y se quitan la vida si no son bien tratadas? Hermanos, todo eso nos rodea. Eso debemos considerarlo. Y como dice el dicho que lo dije al principio, la muerte no respeta edades. Algunos salen y no regresan. Otros se acuestan y no despiertan. Es un dicho, pero es una realidad. ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos meditar sobre la brevedad de la vida. Y debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Y vivamos nuestras vidas como a quién tendremos que darle cuenta. Ayer ya pasó. Significa que Cristo viene aún más apresurado. Más cerca está Cristo que ayer. Y lamentablemente no reflexionamos en estas verdades. No nos acordamos de esto. Pero cuando se nos acerca el tiempo, o cuando nos pasa algo, recién ahí nos acordamos que somos frágiles. Recién ahí oramos y pedimos rápidamente que Dios nos perdone y nos ayude.
¿O no? Es allí donde nos desesperamos. Es allí donde recién entramos en conocimiento y entendimiento de que se acerca algo y que a lo mejor puede ser tu último día o tu último momento. Hermanos, Dios nos libra. Pero quiero decirle algo. Muchas veces como ser humano cometemos errores. David Wilkerson, un predicador tremendo, un hombre que estableció iglesias, que levantó misiones, que tiene un ministerio inmenso. Él volvía de un lugar tremendo, dando conferencias, enseñando. Usted conoce a este varón, un varón del Señor, con un testimonio tremendo. Dice que por adelantar chocó con un camión y se fue. Hermano, muchas veces cometemos imprudencia y errores. Y podemos partir de esa de nuestra vida. Y es por eso que te invito a meditar a cada uno de ustedes sobre la brevedad de la vida y sobre la realidad de lo que nos rodea. Segundo, debemos aprovechar bien el tiempo. Si Dios nos dio tiempo, si el tiempo es corto, entonces ¿qué debemos hacer? Aprovecharlo bien. Porque los días son cortos y malos. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues, con diligencia, cómo andéis. O sea, cómo vives significa eso. Andar, andéis, significa cómo vives. Mirad pues con diligencia cómo vives. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es ser sabio? La misma palabra lo responde. Ser entendidos en la voluntad del Señor. Eso es ser sabio. Ser entendidos en lo que Dios está pidiéndonos. Ser entendidos en lo que Dios nos está diciendo. Ser entendidos en cómo vivimos nuestras vidas. De forma necia, sin escuchar. O escuchando la voz de Dios y viviendo sabiamente y piadosamente como Dios nos manda. Con diligencia. Ser diligentes significa poner cartas. Hacer significa eso. No dejar las cosas de lado, sino que hacer. La palabra de Dios nos enseña algunos principios sobre este tema. ¿Ya? Lo primero, debemos aprovechar bien el tiempo, viviendo sabiamente. Lo dije recién. Debemos reconocer que vivimos en un mundo lleno de distracciones y de tentaciones. ¿Te ha distraído algo de las cosas del Señor? Yo creo que a todos. ¿Has sido tentado? Todos los días. Y esas cosas, hermano, muchas veces nos ganan y nos vencen. Distracciones y tentaciones. Y en vez de vivir diligentemente, conociendo la voluntad y haciendo la voluntad del Señor, cedemos a las cosas de este mundo. Debemos vivir diligentemente o aprovechar el tiempo en cada oportunidad que Dios nos da. Dios nos da oportunidades para hacer el bien. Escuche, Dios te va a dar oportunidad y te va a probar si has aprendido, si has pasado la prueba. Y eso lo hace con tu prójimo, con tu hermano. No lo hace con tu casa, lo hace con los de afuera. Porque siempre vas a tratar bien a tu casa. Pero los de afuera, a tus enemigos, ¿qué debemos hacer? Aprovechar y compartir el amor de Cristo y las buenas nuevas. Creo que esa es una de las mejores cosas que podemos hacer para redimir el tiempo. Compartir con los demás esta gracia, estas buenas nuevas, este amor de Dios, esta salvación tan grande, con los demás. Si usted está preocupado de eso, entonces usted está redimiendo el tiempo, está aprovechando este pequeño tiempo corto que Dios le da, viviendo primeramente sabiamente, entendido, y segundo, enfocándote en lo que Dios te manda hacer. Tercero, para nosotros, ahora para ti,
para mí. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, establecerla en nuestras vidas, obedeciendo al Evangelio, viviendo las palabras del Señor. Hermano, no sacamos nada con venir acá y ser solamente oidores, olvidadizos. Debemos ser hacedores de la palabra. Imagínese usted salir de aquí sin hacer nada, sin santificarse, sin buscar la santidad. La santidad se tiene que establecer cada día en nuestras vidas. Debemos nosotros luchar contra nuestro pecado, mortificar nuestro pecado. Hermano, si has bajado los brazos, si piensas que va a venir un ángel del cielo y te va a tocar y te va a hacer santo, olvídalo. La santificación es un proceso que comienza con el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, pero luego comienza un proceso de conversión y de regeneración donde nosotros debemos permitir que Él opere y Él obre. Y esto nos involucra a nosotros. Somos santos, estamos siendo convertidos y regenerados por el Espíritu Santo cuando nos dice, nos habla y nos pide. Le decía un hermano hace poco, hermano, la galería puede ser muy inmensa, podéis tener todos los libros de John MacArthur. Puedes tener todos los libros de John Wesley, del que tú quieras poner ahí, en esa biblioteca. Pero si esa verdad bíblica no está en tu corazón y no la estás haciendo, estás alejado de Dios. No te sirve tu teología, no te sirve tu doctrina, no te sirve absolutamente de nada. Si tienes esta Biblia, la lees y no la obedeces, te estás sentando en la cátedra de Moisés. Simplemente eso. Diciéndole a los demás qué hacer, pero tú no lo haces. Hipócrita, les dijo el Señor. Es mentira esa vida, es falsa. Y no queremos ser hipócritas acá, ninguno de nosotros. Yo no quiero que el Señor un día me diga, tú eres un hipócrita, porque predicas, como dice el dicho, y no practicas, padre gatica, dicen algunos. ¿Cómo podemos ser tan hipócritas de enseñar a los otros y ser maestros de los otros, sin ser maestro nuestro primeramente, sin poner las verdades de Dios de tu maestro, porque Dios es tu maestro, Jesús es el maestro, el Espíritu Santo es el maestro, y no obedecerlo? Pero tú eres un maestro. No, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos. La vida de Dios tiene que manifestarse. La espiritualidad tiene que fluir, el fruto tiene que aparecer. Porque separado del Señor nada podéis hacer. Entonces, no podemos sentarnos en las primeras filas. No podemos esperar que nos digan rabí. Si no ponemos por obra lo que Dios nos manda hacer. Jesús se confrontó con los religiosos. Y les dijo, ustedes que son maestros de Israel, ustedes que tienen a cargo la verdad, ustedes que tienen el pacto, ustedes que enseñan, ustedes son los que van al templo, ustedes tienen el compromiso con el pueblo, son ustedes, pero se sientan en la cátedra, no mueven ni un dedo. ¿Qué debemos hacer? Debemos aprovechar bien el tiempo para hacer el bien a los demás, especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, Dios nos manda a hacer el bien. Dios nos manda a amarnos unos a otros, pero también en hechos. Nos manda, ¿no es cierto?, a que sirvamos también a nuestro prójimo. Hermano, hay mucha necesidad fuera de esta iglesia. Y hay algunos que se preocupan por ello. Yo necesito que se preocupe por mí, pastor. Yo necesito que usted esté aquí, pastor. Yo necesito que usted venga cada semana a este lugar. Está bien, puedo ir. Me agrada. Si me invitan, porque si no me invitan no voy. De verdad. Si a mí me invitan, voy. Pero si no me invitan, es que no quieren mi presencia simplemente. Así de simple. Siendo que yo soy el pastor de la iglesia.
Y lo que voy a hacer es tratar de hablar del Señor y tratar de corregirlo y guiarlo, siempre por el camino del Señor. Pero afuera de la iglesia, hermanos, hay necesidad. Y debemos poner nuestro corazón en la necesidad del otro. Jesús lo hizo porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Cuando a uno de estos pequeños se lo hiciste a mí. Tercero, debemos priorizar lo espiritual por sobre lo terrenal. Aprovechando bien el tiempo, ahora priorizar lo espiritual. Priorizar lo espiritual es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo dije recién. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se va a preocupar de ti cuando tú te preocupes de las cosas espirituales. Pero ahora, hermano, muchas veces nos preocupamos nosotros de las cosas y no le pedimos ayuda al Señor. ¿Se fija cuán cansado está? ¿Se fija cuán agotado está? ¿Se fija cuán nervioso se encuentra? Porque usted se preocupa de que usted va a hacer las cosas. Te olvidas de que hay un Padre bueno en los cielos, que sabe que tenemos necesidad y que Él está dispuesto para suplir nuestras necesidades. Hermano, muchas veces andamos con miedo, con temor, con ansiedad. Muchas veces andamos en alto y bajos cada día. ¿Y es por qué? Porque estamos preocupados del día de mañana y dejamos de lado a nuestro Padre que sí nos puede ayudar. Pero primeramente el Señor nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, establécelo en tu vida, no te va a faltar nada. El Señor lo dice así. Es una prioridad, buscad primeramente. Jesús lo dijo, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia es vivir una vida justa y piadosa delante de Dios. Priorizar lo espiritual es renovarnos nuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento, dejémonos de pensar en lo terrenal y las cosas, que este mundo ya te ha permeado, el mundo permea, la sociedad te permea, te cambia, te hace actuar de la manera que ellos actúan. Las modas, las tendencias, las filosofías, los pensamientos, todas esas cosas permean el corazón del hombre, ¿sabe? Israel le pasó eso. Cuando Israel fue invadido por Babilonia, fue permeado por Babilonia. Cuando el reino del norte, las 10 tribus fueron llevadas a Siria, fueron permeados por los asirios. Cuando llegó el imperio griego, fueron permeados por la helenización de ese tiempo. Y cuando llegaron los romanos, también lo fueron. Este mundo cambia, el corazón de este mundo te permea a su imagen. Y el Señor nos dice lo siguiente en Romanos 12:2. No os conforméis. No te hagas igual, no te conformes, no te hagas como el mundo es. El mundo te dice, haz esto. El mundo te dice, yo soy así. Tú tienes que ser así, te dice el mundo. Pero el Señor dice, no os conforméis, no seas como este mundo. No te conformes con ser como el mundo, lo que el mundo dice o lo que el mundo ofrece o lo que el mundo es. A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a decir, transforma tu pensamiento, transforma tu mente, que esos pensamientos mundanos que permean el corazón y cambian tu noción del evangelio, tu noción de la verdad, te empiecen a guiar y a manifestarse en tu vida. Hermano, ¿cuántas tendencias hoy día hay dentro de la iglesia? ¿Cuánta mundanalidad hay dentro de la iglesia? Pero yo estoy hablando de mundanalidad, incluso inmoralidad. A ese nivel. ¿Cuánta inmoralidad hay en algunos, en sus corazones? Porque este mundo es inmoral. ¿No es cierto? Y lo encuentran normal. No, pastor, no sea tan santo. No es que sea santo. Es que la palabra de Dios dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos ser renovados en nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad perfecta, agradable de Dios. Y para eso, hermanos, para conformarnos,
Debemos conocer la voluntad del Señor. El Señor dice, no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Mas el que permanece, ¿no es cierto?, en sus palabras, ese va a permanecer para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Sus palabras no van a pasar. Y todo aquel que hace la palabra del Señor permanecerá para siempre. Hermano, Dios no camina con el mundo. ¿Por qué caminamos entonces con las cosas mundanas? Dios no es amigo del mundo. Dios no es amigo de Satanás. Dios no es amigo de los incrédulos. ¿Por qué caminas con incrédulos? ¿Por qué caminas con el mundo? ¿Por qué caminas con otros que no te convienen? Siendo que Dios camina en lo santo, en lo sublime. Dios camina en la rectitud. Dios camina en la justicia. Dios camina en la santidad. Dios camina en el amor. Dios camina en la gracia. ¿Por qué estás caminando en otro camino que es el camino ancho? ¿Por qué te has salido del camino ancho? El camino angosto cuesta. El camino angosto nos cuesta todo. Pero es el mejor camino, porque nos lleva a la vida eterna. El camino ancho y espacioso es lo que hay en este mundo y lo que ofrece. Dios no camina allí. Dios camina en lo angosto y llama a su pueblo a caminar y a entrar por la puerta estrecha y a caminar en su voluntad, o sea, en sus palabras. Lea el Sermón del Monte y va a ser entendido de la voluntad del Señor, porque allí el Señor compila lo que un hijo de Dios y el reino pide. Grábese el Sermón del Monte. Atesórelo en su corazón. Fueron palabras de Jesús. Léalo todos los días si es necesario. Apréndaselo de memoria y se va a dar cuenta que Jesús está pidiendo una cierta categoría o persona o clase de persona que tenga un carácter, una forma de vivir, una forma de caminar, una forma de ser. Camina y establécete en la roca, no en la arena. Construye tu casa, edifícate en los profetas y en los apóstoles, que la piedra es Jesús. Oh, pastor, me gustan las cosas del mundo. No voy a cambiar. Bueno, te lo dijo hoy día. Quito responsabilidad sobre cualquiera. Mi responsabilidad. El final va a ser un final terrorífico. Dios es santo. Y sin santidad, nadie lo va a ver. Nadie. Priorizar lo espiritual es hacer tesoro en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Prioriza. Hagamos tesoro en los cielos. Porque si estás haciendo tesoro en los cielos, entonces tu corazón está en los cielos y no en la tierra. Porque donde esté el corazón, allí va a estar nuestro tesoro. Y si tu tesoro es el Señor, hermano, tu corazón va a ser hermoso. Priorizar lo espiritual es servir a los demás. Es servir a los demás. Escucha, es servir a los demás con amor y compasión. Jesús enseñó con amor y compasión. Él nos dio ejemplo. Mateo 25, 31 al 40 dice, cuando el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene, es la mala noticia para algunos que quieren seguir viviendo en sus pecados, que quieren seguir haciendo lo que ellos quieren, que quieren seguir viviendo sus vidas tal cual, que no tienen ni siquiera un ápice de cambiar de estado. Pero va a llegar el día, se va a cumplir. La hora y el día está puesta por Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas y cabritos. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Son obedientes. Los cabritos hacen lo que quieren. Cuidado con tener un espíritu como un cabrito. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar con lo que le pasó a los cabritos. Y es terrible. Hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Escritura. Y debemos ver si estamos en Cristo o no. Porque usted puede decir: yo creo en Cristo. Hablamos de esa fe. Yo conozco a Cristo, conozco su doctrina, sé su teología, conozco lo que Dios dice aquí y allá, me muevo en la Biblia de un lugar para otro. Conozco todas estas cosas, conozco hasta los misterios, los secretos de Dios, y muchas cosas. Pero finalmente el Señor no te va a pedir cuenta por eso. No te va a preguntar cuánto sabías. ¿Sabes lo que va a decir? ¿Qué hiciste con tu prójimo? Porque si lo hiciste a él, lo hiciste a mí. Amaste a tu prójimo y amaste a Dios, como a ti mismo. Así. No te va a preguntar a qué seminario fuiste. No te va a preguntar a cuántos cursos completaste. No te va a preguntar si hiciste un curso de evangelismo. No te va a preguntar si hiciste un curso de teología. No te va a preguntar por tu curso de intercesión. No te va a preguntar por eso. O por tus escritos. O por tus sermones. ¿Qué haces? Te va a preguntar, finalmente, y te va a separar de un lugar a otro solamente diciendo ovejas y cabritos. El Señor amó y entregó su vida por nosotros. ¿Qué mayor amor que ese? Que uno que da su vida por lo suyo. Y así debemos dar la vida los unos por los otros, dice la Escritura. Así que, hermano, cuidado con el conocimiento. Es bueno tener conocimiento. Yo tengo conocimiento y le pido al Señor más conocimiento, pero no para guardarlo, sino para entregar y para hacer. Por último, gracias Señor, dicen algunos. Debemos estar conscientes de lo transitorio de este mundo. Y eso es el final de todo. Como decía 1 Corintios, ya al final, dice: porque la apariencia de este mundo, en el versículo 31, punto C, porque la apariencia, 21C, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice así, para ir concluyendo: no améis al mundo. Y aquí nos dice estos dos puntos importantes: lo que es el mundo y cómo va a pasar, y aquellos que no le aman y cómo van a permanecer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos tener dos señores. No podemos amar a Dios y al mundo, ni a la riqueza. Hay un solo amor para la iglesia, y este es el amor al Padre. Este es el amor a Jesús. Este es el amor al Espíritu. No hay otro amor más grande en tu corazón, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Hay un solo amor que sobrepasa todo, porque si amas al Señor vas a amar a todos. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿para qué decirle lo que hay en el mundo? Usted ya lo sabe. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Dios no comulga con eso, no camina allí, no está allí. Es detestable para Dios este mundo, el sistema de este mundo. Lo va a destruir, lee Apocalipsis.
Y el mundo pasa, significa va a término, va a final, va al final. Eso significa el mundo pasa. Va a concluir, va a terminar. Hermano, cuidado, va a terminar el mundo. Por eso no te aferres a las cosas de este mundo. Son temporales, es vanidad. Dice que la tierra gime con dolores de parto para que se manifiesten los hijos de justicia y venga el Señor pronto. Hermano, la tierra está gimiendo, las señales están apareciendo. Todo está diciendo que Cristo viene. Entonces, hermano, la tierra va a pasar. Dios va a recrear cielo nuevo, tierra nueva. Y allí vamos a estar nosotros, gracias Señor. Pero el que hace, aquí está el punto. Pero, dice, anula lo demás, todo lo demás. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces el llamado hoy día es no a mirar a este mundo, sino a permanecer en la voluntad del Señor para permanecer para siempre. El mundo acabará. O sea, todo aquello que se encuentre en conflicto con Dios. Esto implica los valores del mundo, los deseos del mundo, el poder, la fama, las aspiraciones de los hombres, los pensamientos, los sistemas, los gobiernos. Todo esto se va a acabar y va a terminar. Por eso, hermano, no puedes poner la mirada en las cosas temporales, porque se va a acabar. Ya el mundo fue destruido en algún momento por agua. Ahora va a ser destruido por fuego, dice Pedro. Pero ya hay antecedentes de que eso pasó. Pero por otra parte, también nos dice el Señor en este mismo texto que aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Qué implica esto? Son aquellos que guardan sus mandamientos y buscan su reino. Estos van a tener una relación íntima con Dios y eterna después de que este mundo haya pasado. Los únicos. Vamos ahora.